El Comité de los 300, la conspiración que domina el mundo. En el amanecer del siglo XVII, Londres era un hervidero de ambición. La British East India Company, fundada en 1600, no solo comerciaba té y especias, controlaba rutas, ejércitos y destinos. En 1993, John Coleman, en su libro Conspirators Hierarchy, afirmó que esta compañía fue el germen de algo más oscuro. El Comité de los 300, una élite de 300 personas que ha moldeado el mundo desde las sombras. Esto es, no te lo cuentan, y hoy exploramos la historia de este grupo, sus orígenes, funciones, conspiraciones y eventos atribuidos a su poder, desde el opio hasta el siglo XXI, con un eco que resuena en Hispanoamérica. La East India Company no era una simple empresa. Con su propia armada y monopolio real, controlaba el comercio en Asia, especialmente el opio. Coleman sostiene que, en 1727, las familias más poderosas de la compañía, como los Rothschild y la nobleza británica, formaron el Comité de los 300, un consejo secreto para coordinar el poder global. Estas familias incluían a los Sassoon, expertos en opio, y la nobleza negra veneciana, maestros de la intriga financiera. En el siglo XVIII, el Comité amplió su red. La City de Londres, un enclave financiero, se convirtió en su base. Bancos como Barings y Hope & Company, ligados a la East India Company, financiaron guerras y colonias. En Hispanoamérica, las independencias de 1810 a 1825 tuvieron un trasfondo curioso. Coleman sugiere que el comité apoyó logias masónicas, como las de Bolívar y San Martín, para fracturar el imperio español y abrir mercados. Nuestra serie Los Masones, capítulo 2, detalló cómo estas logias, como la Lautaro, operaban bajo influencias británicas. En 1810, Buenos Aires vio surgir clubes secretos que impulsaron la revolución. Coleman describe al comité como un directorio invisible, con funciones claras: controlar finanzas, política y cultura para un gobierno mundial. Sus miembros, desde los Rockefeller hasta la Casa de Windsor, operaban a través de bancos como el Banco de Inglaterra y sociedades secretas. En 1839, las guerras del opio en China, lideradas por la East India Company, generaron fortunas para el comité. En Hispanoamérica, el comercio de plata en México fue manipulado por bancos británicos que endeudaron al país tras 1821. En el siglo XIX, el comité diseñó conflictos para redibujar el mundo. La batalla de Waterloo, 1815, fue financiada por los Rothschild, quienes consolidaron su poder. En 1899, la guerra Anglo-Boer en Sudáfrica aseguró el oro para Londres, con Cecil Rhodes, posible miembro, como figura clave. En Hispanoamérica, la Guerra del Pacífico, 1879 y 1883, entre Chile, Perú y Bolivia, fue influida por bancos británicos que controlaban el salitre. Coleman también señala que el comité usó el feminismo temprano, como los movimientos sufragistas de 1900, para alterar estructuras familiares. El siglo XX fue el apogeo del comité. La Primera Guerra Mundial debilitó imperios y creó la Sociedad de Naciones, un paso hacia la ONU. En 1913, la Reserva Federal de Estados Unidos, vinculada a los Rockefeller y Rothschild, centralizó las finanzas. En Hispanoamérica, la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, fue influida por intereses petroleros británicos. En 1945, la ONU emergió, y nuestra serie, capítulo 6, mostró que masones como Truman la respaldaron. En Argentina, Perón enfrentó presiones del FMI en 1946, ligado al comité. Coleman acusa al comité de usar el Instituto Tavistock para manipular culturas. En los años 60, los Beatles, promovidos por EMI, fueron una creación de este instituto. Desencadenaron una ola de consumo de drogas, con un aumento del 200% en marihuana en Estados Unidos. En Hispanoamérica, MTV llegó en 1990, transformando la cultura juvenil en México. En 1973, el golpe en Chile, apoyado por la CIA y bancos como Chase Manhattan, fue un experimento del Comité de los 300. En 2001, Argentina colapsó tras políticas del FMI, dejando 40% de pobreza. Coleman dice que el comité usó estas crisis para someter naciones. En Venezuela, desde el año 2000, impulsaron un cambio de gobierno,
Un experimento para someter una sociedad estructurada como las de los países desarrollados se llevó a cabo, y 20 años después se empezaron a implementar en otros países de América y Europa con el mismo éxito devastador, incluyendo los Estados Unidos. En 2018, el Pacto de Marrakech, promovido por la ONU, fue rechazado por Chile por limitar soberanía. En 2020, el COVID-19 devastó América Latina, con 1.5 millones de muertes. Y Coleman sugiere que fue un ensayo de despoblación. En 2024, Brasil implementó un CBDC, y en 2025, Argentina comenzó pruebas, ambos vinculados al comité. En 2025, Bolivia denunció presiones de ONGs globales, posibles herramientas del comité. En México, tratados comerciales de 2024 favorecieron a corporaciones extranjeras. Coleman sostiene que estos eventos reflejan el plan de los 300, un mundo unificado bajo su control. Esto es, no te lo cuentan. Todas nuestras fuentes están en la descripción. Si quieres análisis sin filtros, suscríbete, activa la campana y comparte este video.